Una de las causas más frecuentes de ferropenia o deficiencia de hierro y posteriormente de anemia en la mujer es la menstruación abundante. Para muchas mujeres es difícil reconocer en qué momento su menstruación ya no es normal, porque se acostumbran a manejar un tipo de sangrado que para ellas es común o usual. Y existen ya formas de determinar en qué momento estas menstruaciones ya no son normales. Además, que se puede asociar con un consumo escaso de fuentes de hierro en la alimentación. Es por esto que sea clave, si tienes dudas, definir con tu ginecólogo o con tu médico personal si tus menstruaciones tienen un comportamiento normal o anormal. Y además mantener un aporte adecuado de hierro en la alimentación, tanto de origen animal como vegetal. De esta forma evitas primero la ferropenia o deficiencia de hierro, lo cual trae consecuencias para el cabello, las uñas, el ánimo, la sensación de poca energía, dentro de otros aspectos que afectan. O síntomas más evidentes cuando ya se ha instaurado una anemia por deficiencia severa del hierro. Vamos a revisar algunos conceptos que nos ayudarán a desarrollar este tema de vital importancia, ya que por muchos estudios en poblaciones de mujeres se ha establecido que es muy alta la prevalencia de deficiencia de hierro por menstruaciones abundantes y otras incluso llegan al estado de anemia. Definamos qué es anemia. La anemia es la disminución en la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Los glóbulos rojos, conocidos como eritrocitos, son los encargados de transportar el oxígeno que entra por los pulmones a todos los tejidos y células del cuerpo. Es decir, dependemos de los glóbulos rojos para la oxigenación de todas las células de nuestro cuerpo. En la sangre, el estudio de la anemia se realiza de muchas formas y métodos de laboratorio. Nombraremos los más básicos. Uno es el recuento total de los glóbulos rojos. Otra forma es el hematocrito, se mide en porcentaje. Otra es midiendo la hemoglobina. Esta es la proteína principal que está al interior del glóbulo rojo y es aquí donde se fija y se transporta el oxígeno hacia los tejidos y las células. El hierro es uno de los componentes principales dentro de la estructura de la hemoglobina, lo que significa que si no tengo buenas reservas de hierro, no puedo formar la hemoglobina, que es una de las proteínas principales dentro de la estructura celular del glóbulo rojo. ¿Cuáles son las fuentes de hierro? El ser humano obtiene el hierro de la alimentación y tiene unas reservas donde la almacena. Este almacenamiento está principalmente en el hígado, el vaso y la médula ósea. Estas reservas de hierro son esenciales para mantener los niveles adecuados de hemoglobina en la sangre y para otras funciones corporales. Si en forma crónica se tiene un bajo consumo de fuentes de hierro en la alimentación, las reservas poco a poco van disminuyendo y llega el momento donde la producción de hemoglobina baja. Disminuye por tanto la producción de eritrocitos o glóbulos rojos por la médula ósea y se produce anemia. En el caso de la mujer, si ésta tiene unas pérdidas en la menstruación más de la cantidad normal permitida y si además sus fuentes o ingesta de hierro no son buenas, en un momento dado empieza a bajar los depósitos de hierro y luego en forma secundaria se compromete la producción del glóbulo rojo y se presenta anemia. Síntomas de una deficiencia del hierro. Una ferropenia o deficiencia de hierro sin anemia puede ser asintomática, pero en algunas personas puede empezar a presentar caída del cabello, uñas débiles, sensación de cansancio crónico. Ya en una anemia establecida en su fase inicial puede ser muy imperceptible porque el organismo va haciendo adaptación a la baja del hierro y a la baja en los glóbulos rojos. En cada persona puede ser diferente, pero en general los signos y síntomas de anemia establecida son cansancio, fatiga, sueño, dolores de cabeza leves y cada vez más frecuentes, fatiga fácil, fatiga con el ejercicio, mareos, pereza, sensación de falta de energía, palidez que va aumentando a medida que se intensifica la anemia, pulso elevado, lo que se manifiesta a veces con palpitaciones. ¿Qué es una menstruación normal? ¿Cómo se comporta? El ciclo menstrual en la mujer ocurre en promedio cada 28 días. Es un promedio. El rango de normalidad está entre 21 a 35 días.
Una paciente puede tener una cantidad de sangrado normal, pero si sus ciclos son cortos, ejemplo, cada 22 a 23 días, ya puede ser riesgoso de empezar a tener un déficit de hierro solo por la frecuencia de las menstruaciones. Duración. El promedio de duración de una menstruación debe ser entre 5 y máximo a 7 días. Por tanto, una menstruación escasa en cantidad de manchado, pero que dure más de 7 días, también empieza a ser un factor de riesgo para iniciar una deficiencia de hierro. Cantidad. El estándar establecido es que durante el periodo menstrual se pierdan entre 5 a 80 mililitros de sangre. Esto es difícil de contabilizar, pero sobre todo se dan pistas de cómo se puede pensar que un sangrado es abundante o no. Opciones. ¿Se debe cambiar toallas cada hora o cada 2 horas en un día? ¿Debe usar doble protección, tampón más toalla, protector más toalla higiénica o necesidad de usar un pañal? ¿Se debe levantar en la noche a cambiarse toallas? Otro signo que nos puede ayudar a establecer si la menstruación es muy abundante es la presencia de coágulos. Los coágulos normales en una menstruación pueden ser filamentosos, pequeños, como pequeñas fibrillas, pero coágulos grandes, mayores de 1 centímetro, varios, podrían dar signo de que la menstruación ya es muy abundante. Se considera que una toalla higiénica absorbe entre 5 mililitros de sangre, algunas 10 mililitros. Por tanto, si una mujer en todo su periodo menstrual puede perder entre 5 a 80 mililitros de sangre, pensemos que en un día se cambien normalmente 2, máximo 3 toallas. Si esto ocurre por 5 a 7 días, son en total 10 a 21 toallas. Es decir, que si ya estamos llegando cercano a las 21 toallas en un periodo menstrual, posiblemente ya tengo menstruaciones muy abundantes. El equilibrio de esta pérdida se da porque muchas mujeres sangran un poco más un día y los otros son un manchado escaso, pero a la vez esta variación confunde y acostumbra a las pacientes a pérdidas en las que se pueden considerar normales. Ejemplo, una mujer que sangra muy abundante el primer día, el primero o el segundo, y luego los manchados son leves, pero a veces ya este sangrado de un día supera el estándar de la normalidad de toda la menstruación. Si definitivamente definimos que hay una menstruación muy abundante, es importante consultar para estudios. Lo primero que se tiene que determinar son las causas. De tipo hormonal, es una de las causas más comunes, un desbalance del sistema endocrino ginecológico, es decir, de las hormonas que regulan todo el ciclo reproductivo de la mujer. Puede generar menstruaciones abundantes. Patologías o enfermedades del útero, miomatosis, adenomiosis, pólipos en cavidad uterina, en el cuello uterino, inflamaciones o infecciones. Medicamentos, anticoagulantes, otros medicamentos que influyen en el sistema hormonal. Otro de los factores a tener en cuenta como causa de menstruaciones muy abundantes es el método de planificación que se esté utilizando. Dentro de esto, los dispositivos intrauterinos, aquellos que no traen medicamentos no hormonales, son los que en algunos casos pueden generar cambios en el tipo de menstruación, tanto en mayores días de menstruación y mayor cantidad de sangrado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y los anticonceptivos hormonales, bien sea inyectables mensual, los implantables subdérmicos, los intrauterinos con medicamentos, los orales, aunque la mayoría como efecto beneficioso está el hecho de disminuir la cantidad y días de sangrado, en algunas pacientes esto no ocurre y al contrario hay una disregulación o mala regulación del ciclo menstrual. En estos casos toca revisar bien si es el anticonceptivo el que está generando este tipo de alteración del ciclo menstrual que puede llevar a sangrados abundantes. Existe además una población de pacientes que tienen menstruaciones abundantes y que no se demuestra que tengan algún tipo de enfermedad. Lo anterior no significa que no se pueda intervenir con algún tipo de tratamiento y regular los ciclos y la menstruación a una cantidad, frecuencia y duración normal. Los tratamientos generalmente consisten en que después de haber encontrado una causa secundaria, se hace el tratamiento de esta causa. Ejemplo, si hay miomas o miomatosis uterina, se debe realizar un tratamiento personalizado para cada caso.
Y si es una menstruación abundante sin causa demostrada o encontrada, generalmente existen formas de regular el ciclo menstrual de tal forma que estos sean más fisiológicos y normales para las pacientes. Así, evitamos la pérdida de sangre en forma crónica y evitamos el déficit o caída de las reservas de hierro y que posteriormente se llegue a un estado de anemia.